Para que conste en acta, señores del tribunal, quiero dejar claro un concepto básico antes de explicar cómo un ejecutivo trajeado hundió 500 millones de euros en el fondo del océano. El espacio exterior es un entorno hostil, sí. Pero el fondo del océano es infinitamente peor. En el espacio tienes el vacío. A 5.000 metros de profundidad, tienes el peso del mundo intentando aplastarte. Yo era el ingeniero jefe a bordo del buque de mando superficial Nautilus. Nuestra misión era controlar remotamente al Leviatán 7, una cosechadora minera autónoma del tamaño de un estadio de fútbol que operaba en la llanura abisal, a 5 kilómetros bajo las olas. Esta bestia de titanio y acero reforzado extraía nódulos polimetálicos, tierras raras, cobalto y manganeso, directamente del lecho marino. A esa profundidad, la presión es de 500 atmósferas. Eso equivale a tener un coche aparcado sobre cada centímetro cuadrado de la máquina. Para que los sistemas hidráulicos masivos del Leviatán pudieran moverse bajo esa presión aplastante, las venas de la máquina no usaban aceite normal. Usaban un fluido hidrostático sintético hiperdenso. La regla de oro de la minería de aguas profundas, la ley inquebrantable de la hidrodinámica, se llama el protocolo de descompresión ascendente. Cuando la máquina tiene las bodegas llenas y necesita subir a la superficie, no puede simplemente flotar hacia arriba. Debe ascender lentamente, a un máximo de 15 metros por minuto. Un viaje de 6 horas. Si hace subir la máquina demasiado rápido, la presión exterior del océano cae de forma abrupta, pero la presión interna del fluido hidráulico se mantiene brutalmente alta. Si la diferencia es muy rápida, el fluido sufre una reacción letal llamada cavitación explosiva. El líquido hierve literalmente dentro de las tuberías cerradas, creando burbujas de vapor a ultra alta presión que revientan las bombas de titanio desde adentro hacia afuera, destrozando la máquina como si hubiera tragado una granada. Llevábamos operando sin un solo rasguño durante 4 años. Hasta que la corporación naviera nombró a Arturo como nuevo vicepresidente de logística global. Arturo no era ingeniero naval, era un experto en cadenas de suministro y entregas prime. Para él, el Leviatán 7 no era una maravilla de la ciencia sometida a fuerzas extremas, era simplemente un camión de reparto muy lento. Era la última semana del mes fiscal. Estábamos en el puente de mando del barco, flotando en medio del Océano Pacífico. El Leviatán 7 acababa de llenar sus bodegas a 5.000 metros de profundidad y yo había iniciado el protocolo de ascenso lento de 6 horas. La puerta del puente se abrió y entró Arturo. Llevaba unos zapatos náuticos impolutos, un jersey sobre los hombros y miraba su reloj inteligente con una impaciencia neurótica. Había volado en helicóptero hasta nuestro barco solo para supervisar el cierre del trimestre. «Ingeniero», dijo Arturo, señalando el sonar topográfico de la pantalla central. «Tengo un buque de carga superpesado a 20 millas náuticas de aquí, esperando para recoger esos metales y llevarlos a los compradores en Asia. El capitán del carguero me dice que hay una tormenta en camino y que deben zarpar en 2 horas. Pero en tu pantalla veo que el Leviatán tardará 6 horas en subir. Eso significa perder el contrato del trimestre. Es inaceptable. Abre las válvulas del lastre al 100% y purga el agua de los tanques de flotación. Quiero que esa máquina suba a la superficie ahora mismo, como un corcho». Me giré lentamente en mi silla atornillada al suelo del puente. El silencio en la sala fue absoluto. El capitán del barco incluso dejó su taza de café en la mesa. «Arturo, lo que estás pidiendo es una condena a muerte estructural para la máquina», le advertí, manteniendo un tono de voz extremadamente grave, intentando que la gravedad de la física penetrara en su mente corporativa. «El Leviatán 7 pesa 10.000 toneladas y está lleno de fluido hiperdenso. Si vacío los tanques de lastre de golpe y lo dejo ascender libremente, la máquina subirá como un misil a más de 100 metros por minuto. La caída drástica de la presión oceánica provocará una cavitación explosiva masiva en toda la red hidráulica. El fluido hervirá dentro de las venas de titanio. La presión interna reventará las bombas, las válvulas de contención y los sellos de presión. Destrozarás el sistema interno por completo, la máquina implosionará en su interior y perderemos 500 millones de euros en robótica submarina. El ascenso de 6 horas no es negociable». Arturo se acercó a mi panel, invadiendo mi espacio con esa agresividad pasiva que solo tienen los ejecutivos que jamás se han ensuciado las manos de grasa. «Sois todos iguales. Los técnicos siempre inventáis catástrofes de ciencia ficción porque os aterroriza acelerar el ritmo», se mofó, gesticulando con desdén hacia las pantallas. «Son tuberías de acero y titanio, por el amor de Dios. Están diseñadas para aguantar la presión del fondo del mar, no se van a romper por subir rápido a la superficie. Llevo 20 años moviendo millones de toneladas de carga por todo el mundo, y el tiempo es dinero. Esta es una orden ejecutiva directa de la vicepresidencia. O sobreescribes el código de lastre y haces subir esa máquina ahora mismo, o te despido por motín, te bajo de este barco en el próximo puerto, y pongo a un informático que sepa acatar órdenes para que pulse el maldito botón». En el derecho marítimo y en la ingeniería abisal, la termodinámica no negocia con los plazos de entrega comerciales.
Sabía con una precisión clínica, garantizada por las leyes del universo, que Arturo acababa de firmar la orden de hundimiento de la joya de la corona de la empresa. Pero ante la amenaza directa de ser destituido en alta mar, me acogí a la maniobra defensiva más devastadora del manual de operaciones, la transferencia digital de responsabilidad por negligencia. Bajo mi licencia de ingeniería naval, me niego rotundamente a violar el protocolo de descompresión ascendente, Arturo, le contesté con una frialdad matemática, bloqueando mi consola y levantándome. Pero dado que tú posees el rango de oficial logístico en jefe de esta expedición, vas a autorizar la anulación maestra desde la terminal del satélite. Giré el teclado blindado hacia él. Vas a introducir tu clave criptográfica corporativa. Vas a redactar un comando manual ordenando la purga total e inmediata de los tanques de lastre. Vas a dejar constancia escrita, con tus propias palabras, de que rechazas frontalmente mi advertencia técnica sobre la cavitación explosiva, la descompresión hidráulica letal y la destrucción total de la red de tuberías. Y vas a afirmar digitalmente que asumes, a nivel legal, civil, penal y corporativo, la responsabilidad absoluta por cualquier pérdida catastrófica de maquinaria y del cargamento. Arturo rodó los ojos con una expresión de absoluto aburrimiento. Burocracia de cobardes. Dame eso, escupió. Insertó su token de seguridad, tecleó la orden suicida ignorando por completo el enjambre de alarmas rojas de riesgo estructural que llenaron la pantalla de la terminal y validó el comando. Ahí tienes tu seguro de vida, ingeniero. Ahora, purga el lastre. Quiero esa máquina en la superficie. Acaté la orden ejecutiva. Me senté en la consola, desactivé las válvulas de seguridad lenta y abrí las compuertas de lastre de emergencia. A 5 kilómetros bajo nosotros, en la oscuridad absoluta, el Leviatán 7 expulsó miles de toneladas de agua de mar de sus tanques de flotación en cuestión de segundos, reemplazándola por aire comprimido. La máquina perdió su anclaje. El Leviatán, una mole de 10.000 toneladas, se soltó del fondo marino y empezó a subir. En mi pantalla de sonar, la tasa de ascenso pasó de los seguros 15 metros por minuto, a 50, luego a 150, luego a 300 metros por minuto. Era un misil balístico subacuático disparado hacia la superficie. Durante los primeros 10 minutos, Arturo sonreía, triunfante, viendo cómo la telemetría indicaba que la máquina llegaría a tiempo para su carguero. Pero a los 2.000 metros de profundidad, la física de fluidos ejecutó su sentencia. La presión exterior del océano había bajado drásticamente, demasiado rápido. El fluido hidráulico dentro de las venas cerradas de la máquina, que aún conservaba la presión del abismo, no pudo adaptarse. Empezó a hervir. Las alarmas acústicas en el puente del barco empezaron a aullar de forma ensordecedor. Alerta de cavitación. Fallo de presión crítica, repetía la voz automatizada. A través de los hidrófonos, los micrófonos submarinos del barco, escuchamos el grito de agonía de la máquina. No fue un simple chasquido. Fue una serie ininterrumpida de detonaciones sordas y brutales, como cargas de profundidad estallando una tras otra. ¡Boom! ¡Boom! ¡Crack! El fluido hirviendo se expandió violentamente. Cientos de bombas de presión de titanio, sellos hidráulicos y motores de las orugas reventaron desde adentro hacia afuera como si estuvieran hechos de cristal. La fuerza de la cavitación destrozó los mamparos internos. Las bodegas que contenían la carga se fracturaron. A los 1000 metros, el Leviatán 7 ya no era un robot minero, era un ataúd de acero lleno de piezas sueltas y aceite hirviendo. Y entonces, rompió la superficie. A 200 metros a babor de nuestro barco, el agua del océano entró en erupción. El Leviatán 7 salió disparado fuera del agua como una ballena titánica, envuelto en una cascada de espuma y vapor blanco. El impacto al caer de nuevo sobre las olas fue tan brutal que generó una ola que sacudió nuestro buque de mando. La máquina estaba destrozada. Densas columnas de humo negro y fuego químico empezaron a salir de sus grietas. El fluido hidráulico vaporizado se había incendiado al contacto con el aire. Frente a los ojos atónitos de Arturo, la cosechadora de 500 millones de euros ardió durante 5 minutos antes de que el agua inundara sus destrozadas cámaras internas. Con un crujido metálico espeluznante, el Leviatán 7, totalmente muerto e irrecuperable, se hundió lentamente, regresando a la oscuridad del abismo del que nunca debió salir tan rápido. Arturo estaba agarrado a la barandilla del puente de mando, completamente blanco, con la boca abierta. Sus rodillas temblaban tanto que casi no podía mantenerse en pie. Estaba mirando las burbujas oscuras y la mancha de aceite que era lo único que quedaba de la máquina minera más avanzada del planeta. Acababa de darse cuenta de que su impaciencia logística acababa de hundir $500 millones en el fondo del mar. Al día siguiente, un helicóptero de la junta directiva aterrizó en la cubierta de nuestro barco. El CEO global de la compañía naviera bajó de un salto, flanqueado por auditores de seguros marítimos y los abogados del Tribunal de Comercio. Tenía la cara roja por una furia letal e incandescente. Arturo, sudando frío y en un estado de pánico histérico, intentó echarle la culpa a la tripulación. Fue un fallo de software del barco. Gritó Arturo desesperado, señalándome con un dedo tembloroso mientras los abogados tomaban posiciones en el puente.
El ingeniero no programó bien la descompresión. Los tanques estallaron por un error informático. Yo le pedí rapidez y él hundió la máquina. El CEO me miró con una rabia asesina, buscando desesperadamente un chivo expiatorio para entregar a la compañía de seguros. Yo mantuve una calma gélida, casi sepulcral. Sin decir una palabra, extraje el disco duro de la caja negra de comunicaciones, lo conecté a la pantalla central del puente y mostré el registro criptográfico inalterable. Allí estaba su sentencia de muerte corporativa. Letras brillantes y gigantes frente a la máxima autoridad de la empresa. Orden de vicepresidencia, purga total inmediata del lastre. Cancelación del protocolo de descompresión ascendente. Rechazo explícito de la advertencia técnica sobre cavitación explosiva, descompresión hidráulica letal y destrucción total de la maquinaria. Asunción legal, civil, penal y corporativa de la responsabilidad absoluta por pérdida catastrófica. Y debajo, la firma criptográfica indeleble de Arturo. El CEO leyó el texto. El silencio en el puente fue tan absoluto que solo se escuchaba el golpear de las olas contra el casco del barco. Arturo, siseó el CEO, con una voz tan cargada de veneno que helaba la sangre. Has ignorado las leyes más básicas de la hidrodinámica por la pura, ciega y arrogante estupidez de no querer hacer esperar a un carguero. Acabas de reventar 500 millones de euros en robótica, nos has hecho perder el mayor cargamento de tierras raras del año, y nuestra prima de seguro acaba de multiplicarse por 10. Estás despedido. En este mismo instante. El CEO miró a los abogados marítimos. Abrid un proceso penal y civil de inmediato por negligencia temeraria grave y destrucción de patrimonio corporativo en alta mar. Quiero que le embarguen hasta la camisa para pagar la operación de rescate que vamos a tener que montar ahí abajo. Arturo fue escoltado por la seguridad del barco hacia el helicóptero. Iba llorando, agarrándose la cabeza, dirigiéndose directo a un infierno legal y financiero del que no lograría escapar en su vida. A la compañía le costó casi 2 años construir una máquina de reemplazo. Hoy, yo soy el director global de operaciones abisales. Y os aseguro que, en mi flota, si algún ejecutivo se queja de que una máquina está subiendo demasiado lento, le abro la puerta de la cubierta y le sugiero que baje nadando a buscarla. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.